Fernando Fela, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches. No te veo, pero me imagino que tú me ves. Te veo muy bien, te veo claro. Ya. Fernando. Mira, en primer lugar agradecerle a la gente del Sol TV que me den esta oportunidad, y a ti también. Y bueno, además quiero aclarar algo al comienzo. Definitivamente yo no soy un socio o un hombre cercano, un brother del señor llamado Jorge alias el Español. Y lo voy a contarlo todo en tu programa. Básicamente, yo estoy trabajando la investigación sobre el gobierno de Pedro Castillo desde los mismos días de las entregas de credenciales al gobierno de Pedro Castillo. Tú te acordarás que mucha gente vino de todo el Perú, de Trujillo, inclusive vinieron aquí a Lima, y la gente no era necesariamente de Perú Libre, era mucha gente inclusive que tenía esperanzas en el gobierno de izquierda de Pedro Castillo. Sí. Vinieron miles de personas, y entre ellas muchos dirigentes nacionales de verdad. Entonces, ahí hicimos un primer trabajo para determinar quiénes eran estos dirigentes, qué tipo de fenómeno social daba respaldo a Pedro Castillo. Luego, una segunda etapa, que es una cosa muy norteña, que tú conoces mejor que yo, este universo de los chotanos, que están en Chiclayo, que están en La Libertad, que están ahora están por todo el Perú, pero están los chotanos de los temas de rondas campesinas, como el tema de la economía informal, la minería ilegal o el narcotráfico. Sí. Tienen pues una segunda generación, muchachos que no pasan de los 40 años, desde los 32, y vinieron unos 60 personas aquí a Lima, que empezaron viviendo en unas habitaciones de distritos de clase media baja como Lince, y en 3-4 meses todos ya tenían departamento. Esos muchachos empezaron ganando entre 30 y 25 mil soles. Ya ahora que cayó el gobierno de Pedro Castillo, se han quedado 3 o 4 ganando recibo por honorario no más de 5 mil soles. Pero lo que trato de explicar es que algunas personas, entre ellos por justicia o mi nombre y otros más, militares, no militares, había gente monitoreando a este gobierno, solo que tenía que hacerlo en silencio. Todo este fenómeno del gobierno. Podemos decir, Fernando, de que se cerró. Sí. Luego toda esta experiencia, la caída de Bruno Pacheco, que fue, para mi opinión, el verdadero presidente de los primeros meses, porque el presidente Castillo no leía más de una página, según testimonio de Bruno Pacheco. Más el presidente recibía a mucha gente, ¿no? Correcto. Entonces, sin embargo, sí, Fernando, en todo caso podríamos nosotros entender que eras por tu por tu iniciativa de investigar todo este fenómeno, logró, podríamos decir, Fernando, infiltrarse en el cogollo, en el círculo más cercano del gobierno de Pedro Castillo, del ex mandatario Castillo. ¿Fue así? Carlos. Sí. Hola, de nuevo, hola, y disculpa la interrupción tecnológica, que no fue culpa mía ni tuya. No hay problema, Fernando, te hemos escuchado bien la primera parte, el hecho de comenzar a juntar y saber quiénes son los dirigentes nacionales, quiénes son los chotanos, eso te hemos escuchado perfectamente, pero mi pregunta era lo siguiente. Realmente de los chotanos es el tema ya de lo que llaman los grupos. Sí. Finalmente el presidente Castillo no sabía mucho el Estado peruano, no sabía que esto era un monstruo grande. Entonces, yo decía que Bruno Pacheco fue el presidente en los primeros meses, porque el propio presidente, cuando recibía un papel de más de 2 hojas, se lo daba a Bruno para que lo lea. Sí. Incluso cuando llegamos los chotanos con sus hijos, sus familias, ya lo narran en otros lugares, nombraban a mucha gente y él recibió una especie de prebenda que él no lo consideraba corrupción, sino apoyo a sus paisanos. En ese entorno, más que presidente, parecía una especie de alcalde de Chota, ¿no? O el poder de los chotanos en Lima. Pero de allí viene el tema de los cuadros, la presión de Cerrón por colocar a sus cuadros, la presión de Cerrón por hacer negocios. Es un hombre con una ideología radical, pero le gusta el dinero, le encanta el dinero. Tiene personas que manejan sus cuentas en el exterior. Pero, además de eso, el otro señor quería poner sus paisanos de ministros y ponía de verdad mucha gente mediocre. Sí, Fernando. Mucho provinciano brillante, mucha gente de la parte norte, de esa sierra brillante, Fernando. Pero ponía los peores. Entonces, allí fue que ya teníamos una primera alerta. Fernando, si me permites, por favor, Fernando. Tú te lograste infiltrar entonces en el entorno cercano del gobierno de Castillo.
Eso no está bien dicho. Logré tener acceso y tener topos dentro del gobierno que me facilitaran información. Yo no paraba en Palacio, yo no era amigo del presidente, yo no comía con ellos. Correcto. Pero sí tenía información literalmente diaria. Ya, entonces, perfecto. Esa información se transmitía a terceros. Ajá. Mira, yo te voy a contar algo para que me comprendan. Cuando cayó el gobierno de Fujimori, los últimos 6 meses de ese gobierno, se hizo un programa que se llamaba Democracy Building, Construyendo Democracia, donde se consiguió a mucha gente, en ese caso yo era mucho más joven, tipo Fernando, y que estábamos en todos los ministerios, y que teníamos que interceptar los informes que se llevaban a fotocopiar para Montesinos. Todos los informes para Montesinos, le sacábamos copia y se los dábamos a Jorge Castillo, Valentín Paniagua y Javier Descanseco. Este tipo de programas o proyectos se hacen cuando hay situaciones de riesgo democrático de caída de un Estado. Exacto, entonces, algo parecido, similar, no digo igual ni financiado, porque estoy diciendo parecido, es lo que se estaba tratando de hacer. Entonces, han ido cayendo los ministros, han ido agudizándose las contradicciones, y entraron ya los conflictos de los familiares con los temas legales. Es ahí donde descubrimos que además de los ministros, además de los familiares, además de los chotanos, etcétera, además del señor de la Clínica La Luz, además del señor Abusayé, además de todos esos rollos, había, además de Evo Morales, había un asesor oculto que nadie veía, que era un español. La gente no sabía si era un millonario, la gente no sabía si era un intelectual, si era un agente de inteligencia, la gente no sabía eso, pero sí sabíamos que era un español. Entonces usamos un canal, tanto Carlos Barba como el que habla, usamos la misma persona para que nos presente y acceder. Así conozco al famoso español, que era en realidad un muchacho de 32 años, que había estado hace unos años antes, que ese chico tenía es osado, había sido coordinador de Guachimal en un edificio, cosa que no es ningún demérito, y ya iba ascendiendo y tuvo la suerte de aprovechar las circunstancias. Esa es su historia. Yo tengo otra visión de la historia, creo que en realidad ellos eran agentes políticos y todavía sido, porque el chico ni habla como español, y luego ingresó, según Internet de Televisión, con un documento venezolano. Sí. Hay mucho, todavía mucho pan por embargo, si son agentes no solamente de negocios, de poder, o agentes políticos, pero esta persona lo conocí, me permitió, yo le dije, oye, si tienes poder, me gustaría conocer a Gianmarco, yo le he contado, yo he podido conversar con ese muchacho, yo no creo en la justicia canera, en la justicia que todo de cárcel, y de ahí viene, yo ya no, esa amistad duró, ¿qué? 24 o 48 horas, de ahí no hubo más que hacer. Sin embargo, sí, Fernando, sin embargo, en ese tiempo, esas 48 horas, a decir de Jorge Hernández, del español, te entregó una suma de dinero. Ahí voy a aclararlo, no tengo ningún problema de aclararlo. Yo cobré 5.000 soles por esa asesoría, porque eso además demuestra que yo no era ningún socio de nadie, pero las demás referencias de dinero, que son todos códigos del Banco BBVA, ninguna eran de cuentas de él ni de su tío, eran de cuentas de la empresa, porque después que yo terminé con, entre comillas, de mi amistad de 48 horas, entre comillas, yo me di cuenta que el hombre ilustrado era Sergio Castellanos, que decía ser su tío, que nunca lo fue. Y ese señor Sergio Castellanos, al conocerme, me pidió que me ayudara. Recién en ese momento el candidato de Puente Piedra, que es un distrito al norte de Lima, muy grande, con mucha pobreza, pero con mucho negocio también, postulaba el señor Milton Jiménez, candidato de Renovación Popular, el partido del señor López Aliaga. Entonces, apoyamos, le faltaban ni 10 días para que fuera la votación, y un equipo de personas, casi una docena de personas ayudó, y ellos apoyaban, pues no es que apoyaban todo, pues yo Milton Jiménez también tenía sus propios recursos, y en 10 días se remontó muchísimo. La idea era que no ganara alguien que en Lima es considerado muy, voy a decirlo, cuestionable, bueno, corrupto, voy a decirlo, corrupto, Renan Espinosa, y la cosa era, ya su hijo era el alcalde, la visión del alcalde, ellos se creen señores feudales de Puente Piedra, él sí trabaja con traficantes de tierras, y
al terminar esa campaña, después de 4 días, ambos, el supuesto sobrino y el supuesto tío, pasaron a la clandestinidad, porque ya Willax había descubierto el tema de quién era el español, el mayor, el joven, perdón, que ahora se llama Jorge, en ese día se llamaba Javier, y ese muchacho, cuando me ve en la casa de su tío, literalmente me amenaza de muerte, me grita, me insulta, y le dice a su supuesto tío, él, Fernando, nos va, esa palabra que empieza con C, con A y con G, nos va a fregar. Entonces, esa es la historia breve con respecto a ellos, pero sí tenemos un interés en conocer su nivel de poder, y esto se aúna, si me permite decirlo, a que el propio español me presentó al general Vera Llerena, un general que fue comandante general de la policía y a quien pude conocer, hablar, conversar, y cuando ya me di cuenta que él ya sabía yo quién era, le expliqué y lo convoqué a una reunión de este equipo que está trabajando en el tema de la oposición al régimen de Pedro Castillo, coordinando cosas, y gracias a Dios el señor general Luis Vera Llerena tomó conciencia que no podía estar obedeciendo pues órdenes tan graves que implicaban a más de 132.000 policías que tenemos en el Perú. Entonces esto tenía que tener otro manejo político, institucional, más institucional que político, a favor del régimen de Pedro Castillo. Si hubiera sido un sinvergüenza, un hombre que quería el poder del gobierno, hubiera terminado entregando a la policía a estos rojos ladrones, Fernando, ¿no? Perfecto, Fernando. Correcto. Lamentablemente se enteró el presidente, se enteró Jorge y lo sacaron, ¿no? Correcto, Fernando. Ahora, para ir concluyendo, entonces tú estuviste allí, conociste a la gente cercana del gobierno, en fin, o sea, conociste y comenzaste a armar tu árbol, ¿no? El árbol del poder de Castillo de Perú Libre. Sin embargo, hemos visto, y tú lo has mencionado, tenemos rostros visibles, ¿no? Los sobrinos, el español, el de la clínica La Luz, Abu Sayed, tenemos los rostros visibles, pero hay rostros que están todavía escondidos y que ahora se rasgan las vestiduras y dicen, no, el gobierno corrupto de Castillo, cuando bien estuvieron al servicio del gobierno de Perú Libre. Yo creo, tu pregunta es muy interesante. Yo creo que hay un poder caviar, con todo respeto, yo vengo de una universidad caviar y vengo de formarme con los caviares, así que los conozco perfectamente, más he trabajado con ellos. Entonces, he trabajado con ellos, me refiero en mi época universitaria y de mis primeros años de trabajo. Pero los caviares son personas que tienen intereses, que ahora está muy claro, en utilizar el Estado para beneficio personal, para beneficio grupal. Se mueven como tribus, es decir, el papá caviar, mamá caviar, hijos caviares, y hizo una reproducción totalmente tribal, y esas personas tienen pues algunos personajes muy importantes. De hecho, Gustavo Gorriti, para mí, me llama mucho la atención su silencio sobre la corrupción de este gobierno, me llama la atención el hecho de mantener autoridades en el sistema de justicia como Soraya Ábalos, que da vergüenza por esta gente avalada. O sea, hay mucha complicidad de dos niveles: caviar, complicidad de los que son los llamados militantes de izquierda que querían la famosa asamblea constituyente para la revolución tipo Nicaragua, como la que quería este señor Cerrón. Pero además también había una serie de grupos de izquierda que bebieron y comieron de esto y que se repartían los ministerios, como el caso de la señora Verónica Mendoza o Roberto Sánchez, que es el que más vergüenza me da, ¿no? Y también está hasta este señor del norte, Juan Carrajo, que se hizo político, después de haber sido un fiscal muy sinvergüenza y corrupto, terminó siendo pues un ministro también sinvergüenza, ahora es un don nadie, pero en fin. La cosa es que el gobierno de Pedro Castillo, como me dice un abogado muy importante que trabajó con ellos, me dice: Fernando, la gente no le importaba a Pedro Castillo, lo que les importaba era sacarle algo a Pedro Castillo, hacer que firme algo para tu beneficio personal, sin importarle qué le va a pasar al presidente. Entonces, cuando a mí me dicen que el presidente manejaba lo de Silva, lo de Fermín, lo de Alejandro Zarratea, lo de Heiner Alvarado, a mí me cuesta creer que sea un hombre que lleve a cuenta todo eso. De hecho, por la propia voz y palabra de un norteño como Salatiel Marrufo, pues le pagaban 50.000 cuando Heiner ganaba 5 millones al mes. Entonces,
El presidente en algún momento me lo dijo, debo aceptar y reconocer, como me lo dijo el señor Jorge el Español, al presidente no se le podía hablar de dinero, él no le gustaba, él siempre decía eso, nunca le hablen de dinero directamente. Yo sí creo que el señor Jorge tenía la confianza del presidente, yo sí creo que ellos, el señor Jorge Hernández, tenía un acceso a los comandantes generales, a los ministros, de hecho Dimitri Semanchi ahora se hace loco, se hace el sueco, pero tenía una amistad tremenda con este hombre y ellos controlaban la policía. Hay formas grotescas de controlar la policía, como el tema de las ventas de los ascensos de coronel a general, que me dicen a mí que llevan hasta $30.000. Hay formas de controlar la policía con la venta de los ingresos a las escuelas suboficiales que iban entre 20 y 25.000 soles. Hay forma de controlando a los proveedores. Y la verdad, el señor Jorge no le interesa que se sepa mucho lo que él hacía allí. Se hace el santo, dice que nunca era presidente, y bajo esa lógica parece un pobre mentiroso. Perfecto. ¿Por qué me odia? Porque pudimos hacer en Willax TV 2 informes, no lo hice yo, lo hizo la prensa de Willax, con algunos insumos que yo hablé, sobre el tema de la posibilidad de que sean agentes cubanos y revelar sus existencias. A partir de eso, al día siguiente, el presidente de la República, tengo entendido que ya no lo recibió, el ministro del Interior ya no lo recibió y el comandante general les prohibió el ingreso. También siento que era un poco tarde, porque los generales y coroneles, ninguno tuvo la energía, la fuerza o eso que tenemos los hombres para poder decir cómo es posible que un extranjero de 32 años quiera manejar la policía. Esa es la pregunta que nos hacemos, Fernando, muchos, ¿no? ¿Cómo este español, que no es español, de solo 32 años, que es un don nadie, ¿no? Pudo haberse acercado tanto al gobierno de Pedro Castillo y haber podido tener tantísimo poder, manejar las instituciones, la policía, en fin? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y me imagino que tú seguirás ese hilo que sigues jalando, ¿no? Pero ojo, estás recibiendo amenazas, estás también con el riesgo de amenazas de muerte, las denuncias están hechas y veremos qué ocurre, que las investigaciones prosigan y finalmente pues que nos revelen toda la verdad. Fernando, te agradezco muchísimo, el tiempo me venció. Muchísimas gracias, Fernando, vamos a estar siempre en contacto para darle seguimiento a todo este tema. Muchas gracias. Gracias. ¿Estás todavía ahí? Aquí estamos todavía, ya te estoy despidiendo, Fernando, muchas gracias. 10 segundos. 10 segundos. Públicamente decir que lamento que la madre de este muchacho esté llorando y sufriendo. Eso me parece un tema delicado que yo entiendo que son los propios actos de él, pero lamento eso. Personalmente lamento y no tengo mayor interés en que él lo ha dicho claramente en uno de los audios. Su madre ha llorado y eso nadie se alegra que la madre de nadie llora y sufre. Eso lo quiero decir. Fernando, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy amable. Hasta otro momento. Gracias.